Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Si hay una imagen para nosotros argentinos asociada al gobierno de la Unidad Popular y a Salvador Allende, si hay una imagen musical fuerte asociada, es la de este maravilloso grupo que nos hizo conocer un montón de canciones en los años 70 llamado Quilapayún, y estamos en contacto con su director. Nos enorgullece estar hablando con él, alguien a quien le tenemos mucho afecto, Eduardo Carrasco. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Daniel, mucho gusto hablar contigo una vez más. Eduardo, es muy difícil, calculo, hablar a 40 años del golpe y recordar todo lo que pasó, pero quiero que me cuentes un poquitito tu sensación 40 años después. Bueno, nosotros hemos vivido un proceso bastante, diría yo, neurotizante, no sé cómo decirlo, históricamente muy controvertido en estos 40 años, y donde ha habido muchas discusiones, ha habido muchas luchas por reivindicar la causa de los derechos humanos, ha habido interpretaciones maliciosas y tendenciosas sobre el golpe, que intentando justificar lo injustificable, pero el tiempo ha hecho su camino y poco a poco las cosas se han ido aclarando en Chile, y poco a poco como que lo que yo diría la política de los principios se ha ido asentando sobre una política de los arreglos y de las componendas. Y entonces hoy día yo creo que existe en Chile más que nunca una conciencia muy sólida, digamos, un consenso nacional respecto del rechazo a Pinochet, el rechazo al golpe militar, y digamos la conciencia de que es necesario defender por encima de todo la causa de los derechos humanos, la causa de la vida, y bueno, eso te diría yo es una cosa finalmente positiva, la que estamos viviendo hoy día. Y nosotros, bueno, estamos dentro de ese proceso, de tal manera que estamos viviendo también una especie de revival del Quilapayún, una especie de revalorización de lo que ha sido nuestra historia, de lo que cantamos, de nuestro aporte a la lucha democrática durante el exilio. O sea, estamos viviendo en un momento bien crucial, diría yo, en que estamos dando vuelta a la página quizá, pero digamos muy favorablemente hacia las mejores causas por las que hemos luchado. Eduardo, el Quilapayún se formó a partir de tu nombre, y ustedes empezaron cantando canciones duras en contra de determinado proceso, y después adhirieron a la Unidad Popular. ¿Cómo se hace para tomar partido y dejar de ser opositores y pasar a estar apoyando activamente un gobierno? Mira, lo que pasa es que el Chile de los años 60 era un Chile muy convulsionado, que estaba muy marcado por la Guerra Fría, por la confrontación de los bloques,
también vivía una situación muy injusta, muy terrible, o sea, la injusticia social alcanzaba límites totalmente inaceptables, digamos, la pobreza era extrema, la desigualdad en todo sentido era extrema, entonces había una situación así como muy desagradable que tocaba el corazón y sentía la rebelión, y nosotros como estudiantes, en fin, estábamos dentro de ese medio que también luchaba, que salía a las calles, que se enfrentaba con la policía, que buscaba reivindicar las causas populares de los trabajadores. Entonces nosotros en esa especie de mar de fondo, digamos, que nos transportaba, tratábamos de interpretar el proceso que estábamos viviendo, y ese proceso es el que llevó después a la presidencia de la República Salvador Allende. Por lo tanto, apoyar el gobierno de la Unidad Popular era como la continuidad de todo lo que habíamos estado haciendo antes. Entonces, yo creo que no es que hayamos cambiado nada, sino que más bien sentíamos como que todo eso por lo cual habíamos luchado hasta el año 70 se había conducido hacia una salida positiva, y Allende representaba para nosotros justamente ese, el triunfo de las causas populares, el triunfo de la reforma agraria, de la nacionalización del cobre, de los derechos de los trabajadores, de las reivindicaciones estudiantiles. O sea, era todo eso junto por lo que habíamos luchado, y que ahora, digamos, tenía su momento histórico con ese gobierno. Cuando el golpe, ustedes estaban fuera de Chile, los encontró afuera de Chile. ¿Cómo vivieron la situación del encierro y de la muerte de tantos amigos y de tantos compañeros? Bueno, al principio fue una situación muy desesperada, porque los primeros días después del golpe quedamos sin información, se cortó, se aisló completamente Chile, no había forma de saber qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, poco a poco se fue abriendo la información, empezamos a conocer los desastres que estaban ocurriendo, los crímenes de los militares, el crimen de Víctor Jara, que fue quizás lo que nos golpeó más hondo a nosotros, y muchas otras cosas más. Y bueno, empezamos a organizarnos para colaborar con la lucha en contra de la dictadura, y en eso estuvimos, y eso fue muy importante, porque yo creo que verdaderamente se pudo hacer una contribución, viajando por los países, mostrando lo que estaba ocurriendo en Chile, haciendo lo posible por digamos, sumar voluntades en contra de la dictadura, y eso fue positivo, porque tú sabes, la campaña en contra de la dictadura y por la democracia en Chile alcanzó fue un movimiento enorme. Muchos países digamos, se indignaron frente a lo que estaba haciendo Pinochet, y prácticamente Pinochet quedó aislado en el mundo, y eso fue también gracias al aporte de artistas y toda la gente, los exiliados, toda la gente que luchaba por la democracia. Ocurrió algo semejante con Argentina también. En esa época la lucha de los argentinos que estaban en el exterior y la de los chilenos se sumó. Hicimos muchas cosas, recuerdo muchas manifestaciones en París junto a Julio Cortázar,
a la Mercedes Sosa, a muchos artistas, digamos, que nos manifestábamos, y bueno, hacíamos declaraciones, mostrábamos lo que está, exposiciones, en fin, y cantábamos, por supuesto, en conciertos, tratando de mostrar qué es lo que en verdad pasaba en nuestros países. Eduardo, creo que todo este movimiento de solidaridad fue muy positivo. Eduardo, una pregunta, mientras vos me contabas esto, se me ocurre preguntarte, ¿cuán peligrosa es la cultura o cuán peligrosos son los cantores para ser de los últimos que habilitaron a volver a Chile? Ustedes fueron de los últimos que recibieron el permiso. Sí, pues estuvimos en la lista de las personas a las que se les quitó el pasaporte. Se nos intentó a nosotros quitarnos la nacionalidad, finalmente eso no se hizo, pero se nos quitó el pasaporte y no tuvimos que viajar con pasaporte de las Naciones Unidas, y en fin, la Junta hizo todo lo posible por interrumpir nuestra acción en el extranjero. Ahora, cuán peligroso es todo eso, yo creo que tiene que ver con la imagen pública, tiene que ver con la imagen que se forma de un país. O sea, los artistas de alguna manera son el reflejo del alma de un país, y cuando los artistas se manifiestan en contra de un gobierno, eso es muy fuerte ocurrió también hacia el otro lado, o sea, también ocurrió con los disidentes de los países socialistas que huían de esos países, hacían declaraciones, hicieron muchos actos también de denuncia de lo que estaba pasando en la Unión Soviética de esa época. En fin, hubo bailarines que huían del país, o músicos, grandes músicos como Rostropovich, por ejemplo, que participaron en esas reacciones y que conmovieron a su público y a mucha gente que tomaba conciencia de que las cosas no eran como la versión oficial decía que eran, sino que habían problemas graves al interior. Y en el caso nuestro fue exactamente igual, con un sentido, digamos, de buscar la solidaridad con la democracia, con la libertad, y eso yo creo que fue bastante eficaz. Año 83, vuelta a la Argentina, y fue un poco volver a Chile en ese momento. Sí, o sea, y yo recuerdo el Luna Park lleno de gente cantando a favor de Chile y de chilenos que llegaban hasta Mendoza o hasta Buenos Aires. Claro, mira, eso fue bellísimo, fue una experiencia inolvidable. Hay un disco donde se recuerda, o sea, donde se grabó eso en directo, y es un recuerdo maravilloso para nosotros, o sea, porque volver a Argentina era como tú dices, volver a Chile. El público nos recibió con un enorme fervor. Se estaba viviendo también un momento de movilizaciones populares, de alegría por todo lo que estaba pasando, la vuelta a la libertad. Y nosotros nos sentimos pero muy, muy felices ahí en esa especie de primavera que se vivía en Argentina, y que nosotros teníamos la esperanza de que pronto íbamos a vivirla en Chile también. Eduardo, yo voy a terminar con tu canción a Víctor Jara, y querría que me hables de Víctor. Yo antes quiero contarle a la gente que el Quilapayún va a estar en Buenos Aires el 19 de octubre. Van a estar cantando aquí de nuevo. Claro, de nuevo.
Bueno, Víctor, para nosotros, como tú sabes, digamos, un amigo muy cercano, que fue director de nuestro grupo con el cual trabajamos, vivimos una experiencia de compromiso, ¿no?, con las luchas populares. Fueron los inicios tanto de su carrera como cantante como de la nuestra. Así que son momentos para nosotros inolvidables, y él, la figura de él, ha quedado siempre, digamos, como muy profundamente marcada en todo lo que hacemos, porque Víctor contribuyó mucho en el trabajo escénico, era un hombre muy dedicado musicalmente, que nos enseñó muchas cosas que todavía son válidas en el ejercicio de nuestro canto. Y para nosotros siempre va a ser un deber de primer orden que esté presente en nuestras canciones, en nuestros recitales. De hecho, nosotros comenzamos todos nuestros recitales con una canción de Víctor, porque a Víctor no lo podemos olvidar, no lo podemos dejar así que se borre su nombre, sino que por lo menos mientras nosotros sigamos cantando va a ser parte de nuestro canto. Eduardo Carrasco, director de Quilapayún, gracias por estar. Nos vamos con la canción para Víctor Jara. Te pedimos que no cortes y charlamos un segundito. Un abrazo grande y gracias. Gracias, René. Y espero abrazarte en Buenos Aires. Prometido. Yo no tenía voz, viajaba entre paredes, andaba por las calles sin ver con los oídos, y quedaba una estela sin ecos a mi paso. Sentía que había algo detrás de los rumores, una como presencia de cantos en las rosas. Silencio era este viaje de guitarra dormida. Me faltaba un dolor para alcanzar el grito, una bandera herida o una espantosa lágrima que llegara a la tierra, trizándome la vida. Así que vagamente entonaba palabras, latidos sin bordonas, alaridos sin luto, invocando tinieblas o nubes desterradas. Entonces de repente sobrevino tu muerte como una campanada, y subí hasta el poema para encontrar tu boca y hablar por ella ahora. Pensar que eras amigo de tanta sed viajera, que juntos nos hicimos canción de llamarada y corrimos al viento
con las manos abiertas. Pensar que recorrimos la antorcha más unida. Cuando tú nos traías un día de noviembre, melodías de arado y rezos para el alma, y ahora estás callado, cantando lo de siempre, subido a tu estandarte, con balas en el pecho, compartiendo la herida, la lágrima del pueblo. Aquí tienes palabra para volver al día, renuncia a tu nocturno, recinto dolorido, y que se queden muertos los que te dispararon. Toma amigos, entonces hagamos con tu sangre